Damos comienzo a las noticias penales, junto al abogado Sergio Díaz Bravo y la conducción de Marcela Medina Adán. Bienvenidos. En esta mañana partimos saludando a todos nuestros auditores de Temuco en el 101.3, en Angol 93.1, Ancud 98.5. Muy buenos días a todos quienes sintonizan Radio Esperanza FM. Qué gusto de estar nuevamente junto a ustedes en esta mañana de viernes 8 de junio. Agradecemos sus visitas en la red social de Facebook, donde pueden hacer sus comentarios, también en Twitter. Finalizando la semana junto a las noticias penales, saludamos al abogado penalista de este programa, Sergio Díaz Bravo. ¿Cómo está usted? Hola Marcela, buenos días a todos los auditores, buenos días a todas las personas que nos siguen a través de redes sociales. Hace frío. Ha sido una semana muy fría. Muy fría, así es. Bueno, los invitamos a ver cómodamente este programa en un ratito más. Lo pueden hacer en YouTube, buscan Noticias Penales y se suscriben. Como cada semana, la conducción que les habla, Marcela Medina, y a lo largo de todo Chile, nuestra señal online de esperanzafm.cl. Nos encanta estar junto a ustedes, mucho más allá del diálogo. Interesante seminario realizó la Universidad Arturo Prat este jueves, donde abordó el tema prevención del abuso sexual infantil. Conversamos la semana pasada en relación a esta materia, ampliamente junto a Ignacio Andrés Malik Mesa, Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región de la Araucanía. Muy importante informarnos y debatir sobre lo que el presidente Sebastián Piñera ha dicho, que los niños hay que ponerlos primeros en la fila. Recordemos las palabras del Seremi, quien visitó Radio Esperanza FM. Pensar que un niño indefenso, que ya le falló su familia, y lo único que le va quedando es la protección del Estado, que el Estado le vuelva a fallar, es impresentable. O sea, ya es un deambular de una familia al Estado. ¿Quién se hace cargo de ese niño entonces? Y por supuesto que la precariedad de algunos centros, que tú lo has visto, Sergio, por supuesto que da rabia. Y esa precariedad donde uno se ve que hay recursos y esos recursos no van a dar al destino que todos queremos que tengan, da rabia, molesta, y sobre todo cuando se trata de los niños. Estamos nosotros firmes en la convicción de poner a los niños primero en la fila. Es por eso que el ministro ha enviado estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, para que el Consejo de Defensa se querelle y se establezcan responsabilidades. Son responsabilidades penales las que va a buscar el Consejo de Defensa del Estado. Porque acá, si es que hubo desvío de dinero, si eso se demuestra, esas personas tienen que hacerse cargo y tienen que pagar como corresponde. Así que a esperar que el Consejo de Defensa del Estado haga un buen trabajo. Recordemos que en el Consejo de Defensa del Estado la expresidente Bachelet dejó a su exministra Javiera Blanco ahí. Entonces deberá, espero yo, inhabilitarse en este caso y que el Consejo pueda resolver y que tengamos resultados, y ojalá positivos, no con fines políticos. Y acá yo quiero sacarme el cargo de Seremi unos minutos y que nos dejemos de la pequeñez política cuando estamos viendo que aquí lo último y la finalidad que tenemos son los niños. Si hay recursos que están destinados para los niños, por favor, que lleguen a los niños, que es lo importante. Nuestros niños, niñas y adolescentes no pueden tener este tipo de precariedades y la plata no se puede perder. Los académicos a cargo de esta actividad en la Universidad Arturo Prat, sede Victoria, fueron el abogado Arnaldo Gutiérrez Morales y el psicólogo Claudio Paredes Lopendía. El tema, comprensión y marco sociojurídico del abuso sexual de niños y niñas adolescentes. Mientras que las psicólogas del programa Paz, con S, de la Fundación de la Frontera, Milicén Ramos y María Angélica Maldonado, se refirieron a la materia adolescentes que han incurrido en prácticas sexuales abusivas. ¿Y sabe lo que dijo el Seremi de Justicia a propósito en su Twitter? Que retuiteó el gobierno de Chile. Dice, porque hemos puesto a los niños primeros en la fila.
Vamos a reformar el servicio de protección a la infancia e impulsaremos el servicio de reinserción juvenil en reemplazo del Sename. ¿Qué le parece? Gran noticia. Conversamos largamente con el Ceremi en el programa anterior y ya lo hemos hecho en otros programas, dándole énfasis al tema de los niños, la protección que merecen y la situación en la que se encuentra actualmente. Si en definitiva se pretende dar un mejor servicio de protección a la infancia, obviamente hay que meter mano en lo que al Sename se refiere y a la red que está a propósito de esta finalidad, que es darle protección a los niños. Así por ahí escuché o leí que iban a cambiar el tema del Sename, que lo van a transformar, van a sí, hay un proyecto para poder modificarlo, adecuarlo un poco mejor a las necesidades actuales. Ahora, como ya lo hemos dicho en otros momentos, estas modificaciones que siempre van acompañadas y necesariamente deben ir acompañadas de mayores recursos, ojalá sean bien utilizados. Así es, muy bien. Bueno, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró culpable a 2 de los 4 imputados por el brutal asesinato de un niño de 13 años, hecho ocurrido en Temuco a fines del 2016. Los jueces de la segunda sala del Tribunal Oral de Temuco resolvieron declarar culpable al acusado Pablo Antonio Morales Correa del delito de sustracción de menor con homicidio. En tanto, Abraham Héctor Bravo Palma fue condenado por lesiones menos graves, ambos hechos cometidos en contra del menor Alan Abraham Peña Aguilera. Los hechos se registraron en diciembre del 2016 en el macrosector de Pedro de Valdivia, en Temuco, y quedaron al descubierto cuando personal de Carabineros encontró el cuerpo del niño de 13 años, el cual estaba debajo de la cama y envuelto en un cobertor. Efectivamente, según lo que señala el fallo, la sentencia que fue dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, uno de los imputados, Pablo Morales, habría ejecutado actos conducentes a terminar con la vida de Alan Peña, la víctima, consistente en ponerle un saco en el rostro, forcejeando con hasta sofocarlo. Este acto de sofocación lo termina, lo lleva hasta último término, incluso utilizando una almohada. La víctima entonces pereció en el lugar por síndrome de asfixia, obviamente. En el caso del imputado Morales Correa, la Fiscalía pide que se le condene a la pena de presidio perpetuo calificado, mientras que para el coimputado Bravo Palma se piden 300 días de privación de libertad. Los que en este último caso él ya había cumplido. Ya están dentro de el tiempo de que se podrían dar por cumplidos eventualmente ese tiempo, porque aquellas personas que han estado privadas de libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva o bajo una medida cautelar de arresto domiciliario total o parcial, puede ser abonado ese tiempo a la pena que eventualmente se le imponga. Okay. Ahora, esta sentencia será dada a conocer el día de mañana sábado a las 12 horas en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. Hay que recordar que respecto de los otros imputados, porque habían 2 imputados más, se dictó veredicto absolutorio respecto de ellos y quedaron en libertad el día del veredicto. Para Joana Mora y Víctor Chanqueo. Exactamente. Ellos quedaron entonces. Muy bien. Y continuamos en el dial de Esperanza FM. Nos encanta estar conectados con ustedes. Vamos juntos compartiendo el día. Y no se olviden que nos pueden escuchar en la señal online en todo Chile de esperanzafm.cl. También hacer sus consultas en la red social de Facebook de Noticias Penales. Este martes se conoció la sentencia que deberá cumplir el exalcalde de Ancud, Pablo Ocio Muñoz, quien fue condenado por hecho de connotación sexual. Ocio
fue sentenciado a 156 días de reclusión menor en su grado mínimo, luego que el tribunal diera por acreditado que trasladó a una niña de 15 años desde Pucón hasta Curarrehue, trayecto en el cual tocó y besó a la menor. El fiscal jefe de Pucón, Jorge Carderara, se mostró conforme con la decisión de las juezas y consideró importante que se considerara el testimonio de la víctima. La sentencia ordena que durante el tiempo que dure la condena, Ocio Muñoz no podrá cumplir un cargo u oficio público. Además, deberá pagar las costas de esta causa como autor del delito antes mencionado. Sin embargo, al momento de leer la sentencia, el Tribunal de Villarrica dio por cumplida la pena, atendido el tiempo que ha estado privado de libertad, ya que estuvo detenido entre el 1 y el 3 de marzo del 2017. Aquí está lo que habíamos conversado recién de la suma. Sí, ¿no de los cierto? abonos. Exacto, de los abonos de tiempo de privación de libertad como medida cautelar que se pueden abonar al tiempo de cumplimiento de la condena que posteriormente se imponga. Este caso en particular, lo cierto que tiene una importancia que quisiera resaltar. Sin embargo, es necesario, y quizás me comprometa para otro programa, Bueno, traer la sentencia, ojalá cuando ya esté ejecutoriada, que haya pasado, me imagino que no van a recurrir respecto a esta sentencia, pero poder traerla y poder dar una explicación más concreta respecto de lo que les voy a decir. Entiendo que este juicio se inicia por una acusación presentada por la Fiscalía por el delito de abuso sexual. Y la condena a que llega el tribunal oral es por un delito distinto. Entiendo que es por ultraje al pudor o una situación de ese tipo. No es precisamente por abuso sexual. Por eso la ofensa al pudor. Habría sido el hecho por el cual se le condenó. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que si efectivamente fue así, que se recalificó el hecho, que originalmente era un abuso sexual, a ofensas al pudor y se llega a esta pena que es muy baja, lo que me interesa ver, y por eso me comprometo para otro capítulo traer la sentencia, es cómo es que se llega a esa conclusión, porque de lo que yo puedo informarme a través de los medios, es que se le imputa a esta persona haber tocado y besado a la menor. exacto. O sea, hechos que me parecen claramente indicativos de un abuso sexual, más que de ofensas al pudor. Entonces, me genera dudas. Es necesario, para poder entregar la información completa, poder aclararlo y les reitero, voy a conseguir la sentencia una vez que esté ya completamente afinada la causa y poder comentarla con mayor profundidad, porque me llama poderosamente la atención cómo es que llegan a una pena tan baja, partiendo de la base de que los hechos son particularmente graves. Sí, es una menor y aparte yo diría que está el tema del secuestro, porque dice que llevó a la menor desde Pucón hasta Curarrehue, donde ocurrieron estos hechos. Entonces a mí también me llama la atención de esta pena tan baja, siendo que está también este antecedente. Sí, por eso te digo, es una noticia que es importante, desligándonos de la calidad de exalcalde, sino que desde el punto de vista penal es importante analizarla, porque me interesa ver y poder transmitirle a los auditores cómo es que de un hecho que da la impresión que es claramente abuso sexual se llega a una pena tan baja. Entiendo que debió haber existido aquí una recalificación de los hechos y eso es lo que es necesario poder comprender para poder transmitir la información de manera correcta. También me llama la atención que dice que las juezas consideraron importante que se considerara el testimonio de la víctima. Sí, me parece extraño que se diga de esa forma, porque evidentemente para un delito sexual es fundamental el relato de la víctima. Muchas veces se discute en audiencias de este tipo
cuál es la relevancia o el aporte que pueden hacer los peritos de psicólogos del servicio médico legal, y al final la conclusión a que uno llega es que lo fundamental para un delito sexual, para poder acreditarlo, es que el tribunal se forme la convicción de que los hechos ocurrieron, y esa convicción fundamentalmente arriban a ella a través del relato de la víctima. Entonces, destacar que se haya considerado el relato de la víctima es casi como redundante. Obviamente. Muy bien. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, informó que se reunieron con el fiscal nacional Jorge Abbott para analizar la situación ocurrida con el juez de San Antonio, Juan Pablo Flores, que tomó una determinación que está siendo altamente cuestionada por el gobierno. Chadwick explicó que carabineros de la tenencia Las Cruces detuvieron a individuos sospechosos. Al revisar el vehículo en el que iban, encontraron armamentos con municiones y 4 millones de pesos en efectivo. Lo que sucedió es que el juez de San Antonio declaró ilegal la detención y los dejó en libertad, anteponiendo la legislación extranjera por sobre la nacional. Sí, este es un tema que surgió durante la semana a propósito de una resolución del tribunal, del juez del Tribunal de Garantía de San Antonio, que ante la detención de 2 personas a quienes se les habría encontrado armamento en un vehículo, el tribunal consideró que la detención había sido ilegal porque, en definitiva, el registro que se había hecho del vehículo se había hecho no en base a a las normas del control de identidad, del control de identidad preventivo incluso, sino que se había hecho en base a las normas de la ley de tránsito. Y la ley de tránsito no permitiría entonces llegar a esta búsqueda en el interior de un vehículo, y como estaría prohibida esa situación, es que el hallazgo de armamento y la posterior detención no estaría amparada por la ley. Si bien es cierto, yo no puedo estar más de acuerdo con aquellos jueces que aplican de manera estricta las normas respecto de la detención, respecto del control de identidad. Me parece que aquí fue un poco extrema la decisión de, en definitiva, declarar ilegal la detención. Creo que más allá de apegarse de manera estricta a la ley, creo que aquí faltó quizás un poco más de criterio, porque evidentemente encontrar a unas personas con armamento que era importante, no solamente en cantidad, sino que el tipo de armamento ameritaba evidentemente la detención, una formalización posterior e incluso la prisión preventiva, que entiendo que en este caso también había mérito para ello porque las personas tenían antecedentes penales. Incluso sin conocer el detalle del procedimiento policial que llevó a esta causa al tribunal, me parece que se podría haber buscado desde el punto de vista de la solución, quizás haber entendido que esto no se trataba de un porte, sino que incluso algo más sencillo podría haber sido una infracción del 445 del Código Penal, es decir, portar elementos conocidamente utilizados para la comisión de delitos de robo, como era este armamento. Quizás era una salida, pero me parece que, insisto, sin dejar de aplaudir a los jueces que aplican de manera estricta las normas en esta materia, porque así debe ser, me parece que en este caso en particular era tan evidente que debía declararse legal la detención. Y al menos hacer una investigación. Si el problema es que la declaración de ilegalidad de la detención puede producir
que todas las actividades investigativas también sean declaradas ilegales. Entonces, la incautación de las armas podría ser eventualmente declarada ilegal y, por tanto, quedarse en la Fiscalía sin causa o sin medios de prueba para acreditar los delitos. Entonces, creo que los tribunales deben aplicar de manera estricta las normas respecto de la detención, el control de identidad, pero en este caso quizá faltó un poquito más de criterio. Bueno, el ministro Chadwick comparte también la opinión que usted tiene, porque dice que en sentido común indica que esas personas no pueden quedar en libertad. Sí, estamos de acuerdo con el ministro. Además que confirmó que el Ministerio del Interior presentó una querella y un recurso de queja contra el juez Juan Pablo Flores, acusándolo de actuar contra la ley. Exactamente. Bueno, y obviamente la Fiscalía también tiene la posibilidad de apelar la resolución que declaró ilegal la detención. Vamos a ver cuál es el resultado en definitiva de estos recursos. Y continuamos junto al abogado penalista Sergio Díaz Bravo. Ustedes pueden tomar contacto o hacer sus consultas legales al teléfono 45-231-4041 o directamente a su correo electrónico abogadosergiodiaz@gmail.com. Súper fácil. Súper fácil. Lo voy a repetir. abogadosergiodiaz@gmail.com. Y en el teléfono siempre estará Victoria. Ay, Victoria. La mejor de todas. La mejor de todas. Él le dice Victoria, yo le digo Vicky. Hoy un saludo para ella, ella nos está escuchando. Sí, ella siempre nos escucha. Siempre nos escucha. Y está atenta a las llamadas. Muy bien. Los invitamos a tomar contacto en la red social de Facebook, de Noticias Penales y de Twitter. Han ido subiendo, pero muchísimas las visitas. Muchas gracias. Sus deditos para arriba, sus comentarios, pero estamos muy, muy contentos, ¿eh? Bueno, y también se pueden suscribir en el canal de YouTube de Noticias Penales. En un ratito más estará disponible este programa para que nos puedan ver y escuchar. ¿Nos verán? ¿Nos quieren ver? Hay muchas visitas al canal de YouTube, me he dado cuenta. Bueno, y la noticia que marcó la semana y todos los medios de comunicaciones a lo largo del país, adivine, Sergio, ¿cuál es? Tiene que haber sido algo con el clima. Tiene que haber sido algo terrible, ¿eh? Bueno, 3 de los hechos incluidos en la investigación denominada Operación Huracán fueron sobreseídos definitivamente por el Juzgado de Garantía de Temuco tras verificar que los antecedentes que los sustentaban son falsos. El primero involucró al fiscal Luis Arroyo Palma, su abogada asistente Mónica Palma, además del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul Carrillanca, por el delito de violación de secreto. Los antecedentes aportados por la desaparecida Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros, la abogada Palma habría filtrado antecedentes de la investigación, previo a la detención de 8 mapuches, precisamente a Héctor Yaitul. La investigación, liderada por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, pudo establecer que todos los antecedentes entregados por Carabineros son falsos y, por ende, al no configurarse delito, se pidió el sobreseimiento de las personas ya citadas, como lo confirmó el abogado José Martínez, defensor del fiscal Luis Arroyo. El abogado Sergio Díaz, que tengo aquí a mi lado, aquí mismo, hoy día usted es el invitado y además es panelista. Ah, claro, sí, toda la razón. Tienen toda la razón. ¿Quién representa a Mónica Palma? Junto con reconocer que su representada está muy afectada por este hecho, por cuanto además se le vinculó sentimentalmente con el fiscal Arroyo. Anticipó que ahora ingresarán con una demanda. Aquí tenemos todas las noticias. Todas las noticias. Tratemos de ir desmenuzándola desde un inicio para que pueda quedar, ojalá, suficientemente claro cómo es que llegamos a esto y lo que más me interesa en mi rol de panelista en este momento. ¿Estás de panelista o invitado? Claro. No, panelista. Es destacar la labor del fiscal Carlos Palma, muy acuciosa, muy completa, y entregó en la audiencia cada uno de los detalles de
diligencias que se hicieron, los resultados que se obtuvieron y cómo cada uno de ellos pudo descartar lo que inicialmente se había denunciado. Recordemos en ese sentido que esto nace con una denuncia que efectúa el general Gonzalo Blue Gutiérrez en su calidad de jefe nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia de Carabineros. Él hace una denuncia a través del oficio, a través del informe 202, como dije, el día 11 de diciembre del año 2017, y envía este oficio al fiscal nacional, don Jorge Abbott Charmé, y él recibe esta información a través de este oficio que señalaba en términos, para decirlo en términos generales, que el general Blue y la repartición de inteligencia que tenía a su cargo había tomado conocimiento de hechos que podrían constituir delito. ¿Cómo llega a esta información? En el oficio 202 lo que se dice es que se habían solicitado algunas autorizaciones para interceptaciones telefónicas, dentro de las cuales se desarrollaron interceptaciones a Héctor Yaitul Carillanca, a la abogada Mónica Palma Martínez, al fiscal Luis Arroyo, ambos de Temuco, de la Fiscalía de la 9ª Región. Y se logró determinar, según lo que decía este informe, que la abogada Mónica Palma había enviado un mensaje de WhatsApp a una tercera persona de nombre José, en donde entregaba una nómina de personas que iban a ser detenidas o respecto de quienes iba a solicitar una orden de detención en el marco de lo que posteriormente se conocería como la Operación Huracán. Esto Carabineros lo que dice es que como se filtró esta información de las personas respecto de las cuales se iba a solicitar la orden de detención, fue ese el motivo por el cual cuando se practican las detenciones y los allanamientos en cada uno de esos domicilios no es posible encontrar demasiada evidencia, porque como habían sido previamente alertados, habían tomado las providencias para ocultar o deshacerse de los medios de prueba. Ese es el contexto en que se da esta denuncia. Ahora, lo importante es la vinculación de Mónica Palma a través de este tercero de nombre José, y este José habría enviado la información a Héctor Yaitul. Se vincula al fiscal Arroyo diciendo que Mónica Palma mantiene una relación sentimental con el fiscal Arroyo, y es por eso que este último la encubre sabiendo que ella había efectuado esta filtración de antecedentes. Lo cierto es que el fiscal Carlos Palma toma esta denuncia porque se inicia una investigación ordenada por la Fiscalía Nacional, y dentro de las primeras diligencias que se ordenaron fue la incautación de los teléfonos personales, los teléfonos institucionales del fiscal Luis Arroyo, la abogada Mónica Palma, y estos teléfonos, además, se incautaron sus computadores institucionales, sus computadores personales, se les solicitó acceso a sus cuentas de correo, de redes sociales, y estos antecedentes, estos aparatos telefónicos, aparatos computacionales, fueron llevados en primer lugar a la Fiscalía Nacional, a una unidad que es la Unidad de Lavado de Activos, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, en donde a través de peritos de esta unidad se logró en definitiva extraer la información de todos estos aparatos, información que posteriormente fue entregada a Policía de Investigaciones.
¿Cuál es la primera conclusión que saca la Policía de Investigaciones con esta información que logró recuperar de los aparatos telefónicos? Primero, que no se encontraron mensajes de aquellos que se mencionaban en el oficio 202. ¿Ya? Posteriormente, esta información... Tampoco en los computadores. Sí, tampoco en los computadores, pero quiero ir un poco delineando punto por punto cómo se fue descartando cada uno de los antecedentes. Posteriormente, la Policía de Investigaciones le entrega esta información extraída en teléfonos, computadores, a peritos de la Brigada de Investigaciones Especiales de la Policía de Investigaciones, del BIPE, quienes realizan varias actividades investigativas. Y en primer lugar, llegan a las siguientes conclusiones. Dicen que en el computador del fiscal Arroyo no habían archivos de aquellos que se hacían referencia en el oficio 202. En el computador de Mónica Palma no habían archivos de aquellos que se hacía referencia. En los celulares del fiscal Arroyo no se obtuvieron los archivos a que se refería el informe 202. En el celular de Mónica Palma no se obtuvieron los archivos que se hacía referencia. Se periciaron, como señalé, los correos electrónicos de Mónica Palma, del fiscal Arroyo, ¿ya? Y no se encontró ningún mensaje que tuviera interés investigativo o que tuviera relación con la denominada Operación Huracán. Las pericias, los resultados de las pericias en definitiva daban cuenta de que ninguno de los dispositivos electrónicos que habían sido incautados y entregados voluntariamente por ambos miembros de la Fiscalía, ninguno de ellos contenía algún antecedente, algún mensaje, alguna imagen, algún contacto que tuviera relación con lo que se señalaba en el oficio 202. Asimismo, uno podría pensar, y la magistrado que estaba en audiencia el día lunes le preguntó al fiscal, pero bueno, esto se podría haber borrado. Y el fiscal le contestó, sí, efectivamente, se podría haber borrado. ¿Y qué hicimos nosotros? Pedimos peritajes para verificar si en estos dispositivos electrónicos se habían borrado los mensajes que contenían. Y lo que se pudo acreditar es que, por ejemplo, en el caso de el teléfono de Mónica Palma, efectivamente había una cantidad de mensajes que eran 13 mensajes, si no me equivoco, que habían sido borrados. ¿Y qué es lo que hizo la Fiscalía? Le solicita a los peritos que restauren, que traten de restaurar la información de aquellos mensajes borrados. Y logran restaurarla. Uh-huh. Y de esos mensajes borrados se logró determinar que de los 13 había 12 que no tenían ninguna relación con estos hechos. Y que no involucraban a ninguna persona en relación a estos hechos. Había un mensaje que tenía relación con una situación más bien personal, uh-huh, distinta, y por tanto la conclusión era que de los mensajes eliminados, ninguno de ellos coincidía con los hechos en materia de investigación, porque como digo, 12 de ellos no tenían ninguna vinculación y además eran de fechas distintas al periodo que se estaba investigando, y aquel que estaba dentro del periodo, pero era una conversación entre Mónica Palma y una amiga. Entonces no tenía en definitiva ninguna relación esos mensajes, incluso aquellos mensajes que fueron borrados, y que a través del fiscal lo que se hizo fue ordenarle a los peritos que los pudieran restaurar.
para que no quedara ninguna duda de que no había ningún tipo de información de ellos que tuvieran relación con una supuesta filtración. Otro hecho que llamaba la atención en el oficio 202 es que vinculaban al fiscal Arroyo con Mónica Palma en una relación sentimental y en el sentido de que esta relación sentimental era la que daba fundamento a el por qué supuestamente el fiscal Arroyo estaba encubriendo a la colega Mónica Palma. Y lo que se logró determinar es que aquellos mensajes que Carabineros decía que eran entre el fiscal Arroyo y Mónica Palma eran tan absurdamente falsos porque se desarrollaron entre el 21 y el 23 de noviembre del año 2017, en donde supuestamente el fiscal Arroyo y Mónica Palma se ponían de acuerdo para juntarse, y era imposible que se pudieran juntar en esa época, porque entre el 18 de noviembre y el 3 de diciembre el fiscal Arroyo estaba en Italia. Entonces, era imposible que eso fuera cierto, era imposible que eso realmente ocurriera. Como te puedes dar cuenta, Marcela, el fiscal Carlos Palma en esta investigación fue tomando cada uno de los hechos que formaban parte de esta denuncia y de una u otra forma fue encontrando información para desacreditar cada una de las imputaciones. En algún momento se dijo que Carabineros había determinado que la persona que había enviado esta información era Mónica Palma, porque se había encontrado en su celular la fotografía que había enviado. Ya dijimos que esa fotografía no fue encontrada en su teléfono ni en ninguno de los aparatos electrónicos. Periciaron su teléfono. Exacto. Y lo que dijo el capitán Oces a cargo de este procedimiento es que se había tomado esta supuesta fotografía, se habían extraído de esta fotografía algo que llamó megadatos, y con los megadatos y el software Antorcha habían logrado georreferenciar la fotografía y decir que había sido enviada desde la Fiscalía Regional donde trabajaba Mónica Palma. Lo curioso es que cuando se le pregunta al señor Smith, supuesto creador de este software iba a Antorcha, preguntar por él, sí. A él se le tomó declaraciones más de una oportunidad y lo que él dijo es que se había logrado relacionar la foto con Mónica Palma a través de antecedentes de redes sociales. Se le preguntó si había sido a través de Antorcha y él dijo que no, porque Antorcha no podía hacer eso. Entonces, ahí había una contradicción importante respecto de cómo se había determinado la identidad de Mónica Palma. Que, ojo, el informe 202 solamente dice que es ella y la identifica, pero no dice cómo es que llega a la conclusión de que la persona que les envió fue Mónica Palma. Bueno, el software, este software del señor Smith, que hemos visto además durante la semana que estuvo en el Congreso tratando de explicar... ¿Pero usted vio la foto de él con sus manitos así? Yo no fui. Sí, pero trató de hacer funcionar esto y casualidad tampoco no pudo. Y siempre tiene muchas excusas, pero bueno, será casualidad que siempre le ocurra a él que no puede demostrarlo. Ahora, hay un punto que creo que fue crucial en la exposición que hizo el fiscal Carlos Palma el día de la audiencia, y es, bueno, entonces, ¿de dónde salió esta fotografía? Porque a lo menos en el informe 202 estaba la fotografía con un listado de personas. Y lo que dice el fiscal Carlos Palma es realmente sorprendente.
lo que él dijo es que, espero que ustedes recuerden, que hubo un momento en que se allanaron las oficinas de carabineros que están en Pablo Neruda, en la avenida Pablo Neruda. Y se incautaron equipos computacionales, teléfonos, información. Y mucha información. Y recuerden que Carabineros no quería entregarla, no quería entregarla en su momento. Pero se recopiló esta información, y lo que dijo el fiscal Carlos Palma, que fue un antecedente realmente importante, es que al analizar estas especies que se incautaron, estos equipos incautados, se encontró en el equipo que estaba asignado a el señor Alex Smith, se encontró ahí la fotografía. Y esa fotografía era, lo graficó así el fiscal Carlos Palma. Había originalmente un informe de Carabineros que vinculaba a un grupo de personas con la coordinadora Arauco Mayeco. Y eso iba en un listado de un informe policial. Es como que a ese informe policial se lo hubiera recortado y eso se hubiera transformado en una fotografía, y esa es la que supuestamente se habría filtrado. Pero todo ese procedimiento, desde el informe hasta el recorte de la fotografía y llegar a la fotografía propiamente tal, esta última estaba en un aparato del señor Smith de la unidad de inteligencia. La magistrado Luz Mónica Arancibia, que estaba ese día en la audiencia, le preguntó al fiscal Carlos Palma, pero bueno, ¿por qué entonces ocurrió esto? ¿Por qué están involucrando a estas personas? Y la verdad es que esto es casi una teleserie, pero... Te iba a decir, sí, pero el fiscal Carlos Palma le dijo, magistrado, me permite poder reservar la explicación de nuestra teoría para la audiencia en donde se formalice la investigación respecto de todos estos funcionarios. Es una carta que se está guardando y que la vamos a conocer el día de la formalización. Pero por cierto que llama la atención, en primer lugar, de manera muy favorable, muy aplaudible, la forma en que se desarrolló la investigación por parte del fiscal Carlos Palma, pero también llama la atención la forma tan burda en que actuó Carabineros de inteligencia para armar todo este aparataje que, en definitiva, el objetivo lo vamos a saber desde el punto de vista de la teoría de la Fiscalía el día de la formalización de la investigación, pero obviamente uno tiene desde un punto de vista personal e individual una posición propia respecto a esto. De hecho, yo lo he manifestado en alguna entrevista en algún momento. O sea, en varias entrevistas, porque usted no ha entrevistado a todos los medios de comunicación. Sí, pero todos, sí, pero de manera concreta, este punto lo señalé en algún momento. O sea, me parece que esta fue una maniobra de Carabineros para encubrir, en definitiva, los malos resultados desde el punto de vista investigativo. Te iba a hacer esa pregunta cuando tú hablabas del tema de la fotografía. ¿Quién dio la orden para hacer eso? Porque obviamente Smith recibía órdenes. Y yo creo que ahí está el tema. Smith recibía órdenes. Exactamente. Y ahí estaban el capitán Oces, también estaba el mayor Patricio Marín, el mismo general Blue, quien recibe esta información y toma la decisión de hacer la denuncia. Hay una seguidilla de cosas que ocurrieron acá, pero que para nada son inteligentes. Creo que aquí hubo un error muy grave, muy grosero por parte de estos funcionarios. Va a ser muy interesante la audiencia de formalización de investigación cuando el fiscal Carlos Palma les comunique cuáles son los hechos que está investigando, pueda explayarse respecto... ¿Eso ocurrirá pronto? Esa audiencia está fijada, en este momento no recuerdo la fecha, pero está fijada para
un par de semanas más, si no me equivoco. Un par de semanas más. No recuerdo la fecha exactamente, pero... La vamos a estar dando pero más adelante. obviamente va a ser muy importante estar muy atento porque como digo, fue tan burdo esto, fue tan grave, y yo que he estado cerca de Mónica sé lo que ha sufrido desde el punto de vista personal, profesional, familiar, y la verdad es que también me lo preguntaron después de la audiencia. Para ella obviamente fue un día de mucha satisfacción, porque este es quizás el punto final de un sufrimiento que llevaba ya varios meses. Varios meses para ella, sí. Y el punto de partida para un nuevo rumbo en su vida personal y profesional, que esperamos que sea muy, muy exitoso, por cierto. Así es. Bueno, saludos para ella entonces. Un saludo para Mónica. Saludos. Oye, esta teleserie que está buena. Vamos a tener que hacer un guión y hacerla. Sí. Bueno, los invito a poner atención a los consejos de nuestros patrocinadores. Sigan junto a nosotros. Aprovechamos a enviar cariñosos saludos a los auditores de Freire, Los Sauces, Coyipulli, Victoria, Ancud, Angol, Perquienco. Agradecemos su sintonía. Yo sé que están pegados a la radio con este tema. Sí, es con esta maravillosa teleserie. Es un tema que da para mucho y que vamos a tener muchos capítulos más todavía. ¿Qué cree usted que pasa ahora? Vamos a continuar con el tema huracán. Bueno, sí, fíjese claro. que la mañana de este martes se confirmó que los teléfonos de alcaldes mapuches de la Araucanía fueron interceptados en el marco de la fallida Operación Huracán. Este antecedente fue conocido luego que en la Corte de Apelaciones de Temuco se realizaran los alegatos de 2 recursos de amparo presentados por la Asociación de Municipios con alcalde mapuche y el secretario ejecutivo de la misma entidad, para conocer si sus teléfonos habían sido interceptados durante la bochornosa operación realizada por Carabineros. Los 2 recursos de amparo, contando con el apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Araucanía, tal como lo detalló el director regional del INDH, abogado Federico Aguirre. Tras el debate, se estableció que personal policial intervino en los móviles del alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, presidente de la asociación, así como también el del secretario ejecutivo. Asimismo, se dio a conocer que el teléfono fijo de la entidad donde trabajan 18 personas también fue vulnerado. Antes de referirme al punto en particular, no quiero dejar pasar, porque como me preguntabas recién por la formalización de investigación, efectivamente la fecha está para el día 9 de julio próximo, en el Tribunal de Garantía de Temuco. Ahora, en relación a esta noticia en particular, yo la estuve conversando en pasillos del tribunal con algún periodista, y yo le decía, más allá de que me parece muy grave el hecho de que estas personas hayan sido interceptados sus aparatos telefónicos y hayan sido interceptadas sus conversaciones, que me parece de la más absoluta gravedad, lo que yo no puedo dejar de decir es que todos o casi todos los que trabajamos en el sistema penal, ya sea como fiscales, defensores, jueces, de alguna u otra forma sabemos, o por lo menos sospechamos, que las interceptaciones telefónicas se hacen de manera ilegal. Muchas veces se han hecho, muchas veces se siguen haciendo hasta el día de hoy. Así es. Y por eso digo, más allá de lo que le puede haber pasado a los alcaldes, que me parece muy grave, pero lo que a mí me llama la atención es que si sabemos todos que esto ocurre, ¿por qué no se ha abierto desde la Fiscalía una investigación de oficio para poder determinar responsabilidades, ya sea en Carabineros
en investigaciones, en policía de investigaciones, para determinar por qué esto está ocurriendo y está ocurriendo todos los días. Yo, como te decía, comentaba esto con un periodista y le ponía ejemplos en que yo no podía llegar a otra conclusión de que en algunas situaciones en particular se habían efectuado interceptaciones telefónicas de manera ilegal. Y lamentablemente la Fiscalía me da la impresión que en este sentido ha normalizado que esto ocurra. O, dicho de otra forma, no ha tomado una acción más proactiva en el sentido de generar una investigación de oficio para determinar si efectivamente esto está ocurriendo como sospechamos mucho, y si eso es así, poder sancionar a los responsables y poner freno a esto, porque la verdad es que, siendo muy responsable de lo que digo, las interceptaciones son bastante más habituales. Son bastante más habitual de lo que la gente cree. Y no solamente con personas que trabajan en el Poder Judicial. No, si son lo que digo es que los que trabajamos en el sistema sospechamos que esto ocurre normalmente, pero a las personas que son blancos de estas interceptaciones telefónicas ilegales son personas de todo tipo, no solamente ligadas al Poder Judicial, a tribunales, son personas como usted, como cualquier persona que nos está escuchando en este momento. Y eso me parece gravísimo. Que es gravísimo, es una conculcación atroz a los derechos fundamentales de las personas. No puede ocurrir, y por eso me llama la atención que la Fiscalía no haya hecho nada hasta el día de hoy, no haya iniciado una investigación de oficio y como que ha normalizado la situación, como que la ha dejado pasar. Y eso me parece muy grave. Me parece grave. Así es. Bueno, hemos tenido un programa, pero muy especial, con intenso. Todos los ingredientes, como bien usted dice, intenso, así tipo teleserie. Pero hoy día no peleamos como en otro, en que terminamos batallando, faltó eso, entonces peleemos. Bueno, hemos finalizado el programa de hoy. Yo no sé si despedirlo como panelista o como invitado. ¿Qué hacemos? Despídame como invitado. Como invitado, bueno, Sergio, muchas gracias por haber estado acá con nosotros, haber venido a la radio. Agradecemos su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Espero volver. Bueno, espero que me invoquen, como dicen. Espero que me invoquen para volver. ¿Y ahora cómo lo despido yo como panelista? No sé. Bueno, que tenga un feliz fin de semana. Feliz fin de semana para ti, Marcela. Que estés muy bien. Ojalá suba la temperatura. Ha hecho mucho frío. Ha hecho mucho frío esta última semana. Que estén muy bien todos los auditores, todas las personas que nos siguen a través de redes sociales, que nos envían mensajes. Son todos leídos, ¿eh? Son todos leídos. Yo trato de responder todas las consultas que me han hecho a través de Facebook. Agradezco a las personas que han llegado a mi oficina señalando vengo a verlo porque lo escuché en la Radio Esperanza. Así que muchas gracias a todos. Feliz de poder escucharlos y orientarlos en la medida de lo posible. Muy bien, pero muchísimas gracias por la sintonía. Sigan junto a nosotros. Continúen con Esperanza. Hemos finalizado el resumen de las noticias penales más relevantes de la semana, junto al abogado Sergio Díaz Bravo y la conducción de Marcela Medina Adán. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias por su sintonía.